Prepárense porque este tractor arranca. Hoy quiero contarles la historia de Arturo Nardón, de 89 años, e Isolina Fratesi, de 87. Todo empezó cuando Arturo tenía un campamento de ladrillos, iba a la cosecha de empleado. De aquello pasaron algo más de 6 décadas. Después, un día compró una cosechadora a medias con su patrón y arrancó otra historia. También ahí estaba Isolina, que lo empezó a acompañar a todas las campañas en la casilla. Tuvieron 2 hijos, Néstor y Miriam. Hoy son los nietos los que continúan ese legado contratistas y en este podcast vamos a contar parte de esa historia. Bueno, Arturo y Solina, bienvenidos. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Muy, muy bien, Bueno, me muy alegro. bien. Gracias. Gracias por prestarse a esta charla que un poco, como hablábamos antes de empezar, es un Muchas poco. gracias a vos. Bueno, gracias. La idea es recorrer un poco el camino, contar un poco historias, anécdotas y que le sirva a alguno que la escuche de cualquier edad, que le sirva un poco esta historia. Pero la primera pregunta que los quería hacer es, ¿cuál es la historia de ustedes? Yo un poco decía ahí lo de los ladrillos y todo, pero ¿cuál es la historia vinculada al campo? ¿Cómo fue eso de estar entre los ladrillos, después vincularse a la cosecha? Creo que base de voluntad, porque yo anduve también de maquinista de empleado y fui conociendo, y cuando pude llegar a media cosecha, este, empecé a tener muchos clientes, a trabajar mucho y trabajar a lo mejor en el año 7 meses de cosecha. Cuando yo venía de la cosecha del sur, normalmente que íbamos a la zona de Cochea, Bahía Blanca, algún cosechero, amigo, me decía, no, ¿cuándo viniste? Bueno, era ayer, anteayer. No, yo ya vine en las vacaciones, dice. Bueno, creo que por ahí fue la suerte que nos ayudó. Y la familia, que todos trabajaron mucho, mucho. ¿Cómo era el Una campo en historia, aquella época? ¿Qué se acuerdan de lo que era, de qué hacían, qué tareas hacían? o sea, se andaba con la máquina, tractor, sin fin, un chimango, que es más conocido, que es un elevador que por ahí carga camiones. En esa época no había mucho silo, por ahí se tiraba el cereal al suelo, después, bueno, el dueño lo recogía. Hmm. Y era bueno, era andar, había cereales difíciles que picaban mucho para la vista, era eso, era importante. Los rindes eran muy pequeños a lo que son hoy. La cosecha duraba mucho Hmm. porque eran máquinas chicas, ahora son máquinas. Si yo te hablo de que empecé con 14 pies y ahora hay hasta de 50 pies, que no te va a dar una idea vos, pero la estructura que tiene. Así que una hace por 5 o 6. ¿Y vos te acordás, Arturo, la primer cosechadora que tuviste? ¿Cuál era? Sí, una Dañele de 105 de Es- 14 pies de corte. Esa era sin cabina, con cabina, ¿cómo era la cosa ahí? No, 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 la cabina vino 50 años después. Se ríe Isolina. La tierra con la que llegaba, ¿no, Isolina? Sí, 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 sí. El Eh, sorgo para la vista era terrible. Y el alpiste era un cereal que era para los canarios y eso picaba tremendo. Y poca agua había en ese tiempo. Claro, claro. ¿Y en qué zona estaban? ¿En qué zona trabajaban? Trabajé mucho para el norte, fui 18 años en una estancia cerca a Soledad, cerca a San Justo de Santa Fe. Eh, en la Carlota trabajé mucho, hace un campo que hace 45 años que cosechamos, que ahora cosecha Claudio, el Ajá. nieto. Y, Fuimos mucho a Necochea. ajá, sí, o sea, de norte a sur. Ahí, como vos decías, la Sí, sí, cosecha más lenta en esa época. Hoy las máquinas son más grandes y tragan más grano y todo pasa rápido. sí, sí, sí. No, y se junta más la cosecha.
Si te puedo explicar, yo empezaba, por ejemplo, a lo mejor el 3, el 4 de noviembre, en una estancia cerca de San Justo de Santa Fe, y de ahí me iba al sur y volvía a fin de enero. Mm, Eran 3 sí, meses. Y, o sea, llegaba acá a fin de enero y para el 20, el 18 de febrero estaba trillando allá. mm. Y de en ahí el después norte. de allá me iba a Córdoba, a, más o A San menos Luis, volvían, hemos ido a San Luis también. bueno, Córdoba, San Luis, volvíamos en julio, a veces en agosto, Mm. muchos Y meses de campaña. le quiero preguntar a Isolina, ¿cómo fue Sí. que se conocieron? Si él ya era contratista, si todavía estaba con los ladrillos y cómo vos te incorporaste en todo eso. Él estaba empleado de un vecino y nosotros estábamos eh, con un doctor, trabajábamos en el campo, vecinos de donde él trabajaba, y bueno, todas las tareas de campo las hice todas. Yo vine a vivir a Arequito a los 9 años. Y de allí en el campo hay animales, cerdo, vacas, gallina, todo eso que se cría en el campo. Y todos los trabajos de campo, de levantar, por ejemplo, pasto para los animales, ahora se enfarda, viste, se hace todas esas cosas, pero antes no, era todo manual. Mm, Y la familia mía eran mis padres y una hermana más chica que yo, y entre los cuatro hacíamos todos los trabajos, atender los animales y atender el campo, trabajo de campo con los caballos, ¿eh? No con herramientas como hay ahora. En ese tiempo nosotros comer comíamos, pero había muy poca plata. Y entonces teníamos que hacer los trabajos de hombre, lo hacíamos todo con mi papá solo, mi mamá atrás de todo la herramienta que podía usar ella también la usaba. Y nos conocimos, él trabajando de vecino, íbamos los dos de a caballo, yo iba del vecino ese por un mandado que me mandó mi papá, y ahí nos conocimos como Mercedita en un campo de Santa Fe, así. mirá. Ah, Hay que poner un poquito de humor también, porque si no, che, y bueno, ¿sabés que me quedé pensando? Porque vos me hablabas de todas esas tareas que hacías vos con tu padre y bueno, tu madre y la familia. Y hoy se habla bastante de la mujer rural y de las mujeres dentro del campo y demás, pero ya desde esa época, me acuerdo que mi padre me contaba también que mi abuelo falleció muy joven, yo no lo conocí, ellos son de la zona de Rojas, ahí en la provincia de Buenos Aires, cerca de ah, Pergamino. Y que mi Sí, la abuela conocemos bien. también se hacía cargo de los empleados porque, bueno, mi abuelo había fallecido y sí, ella tenía sí, que seguir sí. con todo, digamos. La Y bueno, mujer tenía mucho ahí para hacer. entonces sabes mucho de campo. Sí, sí, sí. Que así, que así. Bueno, y no, Isolina, y te quería preguntar, ¿cuándo vos te incorporás y decís, che, bueno, vamos a empezar a viajar con Arturo a prestar servicio y todo ese viaje largo que antes contaba Arturo? La vida de Claro, casilla, todo eso. eso empezó más o menos, llevábamos 12 años ya de casado. Y yo dejé a los chicos, a Miriam con mi suegra y un vecino, y a mi hijo con mis padres. Y me fui con él. Hmm, Y de ahí no paré más. Hasta 30 años tuve arriba de la casilla, con un mirá, montón de gente, de vos sabés que cocinera, de todo. De todo, de manejaste todo donde cosechadora, podía colaborar, colaboraba, ¿eh? manejabas también el tractor o No, la cosecha. manejar no, no porque tenía mucho miedo. Ahora andan solos los tractores y las cosechadoras, Isolina. Ahora Ahora andan hubiera. solos, sí, pero en ese tiempo no. Ahora te podés comer un Y por guiso con ejemplo, estofado que no pasa salimos, nada. claro, con una casilla que cuando salimos los cuatro, eh, toda la campaña de trigo
con Miriam, que es más alta que yo, era más alta que yo también en ese entonces, que era chiquita, siempre fue alta. Y como es, dormimos toda la casilla, toda la campaña, las dos juntas en una camita de casilla. Mi hijo arriba, mi marido y otro empleado que llevábamos. Mirá. Siempre vestido, baño ni hablemos, Sí, sí, la porque no parte, tenía. las casillas no son las de ahora, esa, me imagino. No, no, nada que ver, nada que ver, nada. Les quiero preguntar a los dos que me conteste cada uno lo que quiera. La mejor comida de casilla, que me imagino que la preparaba Isolina, pero digo, para vos, Isolina, ¿cuál era la mejor? Y para vos, Arturo, ¿cuál era la mejor? Y los guisos generalmente eran Si le lindos. podía, por ejemplo, los domingos le hacía siempre o tallarines caseros o ñoquis, alguna vez canelones, aunque no tenía todas las comodidades, pero se hacía. Y lo que más se hacía en la casilla a la noche, siempre milanesa. Si me hubieran pagado un peso por milanesa, hoy sería multimillonario, porque, porque eran muchos la gente y nosotros comimos siempre, siempre con la gente. Si había lugar adentro de la casilla, dentro de la casilla, si no en el piso afuera, pero siempre comimos junto con la gente y comimos lo que comían ellos, comíamos nosotros. No es que nosotros éramos los patrones, nosotros éramos los dueños, pero como empleados. No, no, se Todo, comía de todo. de todo. Hasta te digo que se comía matambre en puchero, Mirá, y eso ya era bastante de lujo, ¿eh? ustedes saben que yo Asado, asado también. claro, y Se comía de todo, nosotros, de lo que se te ocurra, porque había que imaginarse mucho, porque era mucho para comer y de comer dimos siempre bien, sí. porque, ¿Y qué es lo porque se más lindo? trabajaba ¿Qué era muchas lo más horas. lindo de ser contratista? ¿Qué era lo más lindo, lo que más disfrutaban? Y yo digo que lo más lindo era que nosotros hicimos una gran diferencia Sí, de ser obrero a empezar. Nos rendía mucho, hicimos mucha diferencia. Pero te comento, yo salí con la cosechadora, yo la manejaba la Danielesa, Miriam con 12 años manejaba un rastrojero que tenía con un chimango o sin fin que sea enganchado, y Néstor con 14 15 manejaba el tractor con 2 3 acoplados. A Bien. veces entrábamos en la ciudad para esquivar a donde estaba el control. Y era otra época también, ¿no? No, sí, sí, por supuesto. Sí, no, Sí, sí. no había rinde de cosecha, se sembraba el 10% que se siembra ahora. No había tráfico en la ruta para nada. Sí. Llevábamos la plataforma colocada. ¿Y alguna anécdota que se acuerden, algo que siempre compartan, que por ahí digan que no sea alguna cosa graciosa o algo que les haya pasado en tantos años? íbamos manejando Miriam en una camioneta eh, color amarilla, Claudio con 2 añitos, lo llevaba yo en brazo, y nos pasa una camioneta y nos para. Y le pregunta si éramos del equipo que iba viajando adelante. Le dijimos que sí, dice, ¿y el Ahí era, patrón dónde estaba? Pero el patrón iba adelante buscando trabajo. Y era un sobrino de Videla, el Mirá. presidente. Esa es la nota más saliente que tenemos. Pararon en la calle así como, Sí, sí, y así fueron a trillar a Mar del Plata mirá. fueron con él. pegado a las playas un lote de trigo con, ¿cómo es que tenía? Gladiolo. Gladiolos, El gladiolos. año antes había tenido gladiolo, pegado a las playas. Y después yo, por ejemplo, que rescato que conocimos muchísima gente, mucha gente
muchos lugares muy lindos de la Argentina, que no, si no hubiera sido por la máquina no lo hubiese conocido, y la gente muy, muy buena encontramos. Más te digo, estábamos en San Luis, cerca Paunero, el lugar exacto, nevó, y un señor de Zampacho era, ¿no? Sí. Nos vino a ofrecer el chalet a nosotros y a la gente que estaba con nosotros, para que no estuviéramos en la casilla con la nevada. No Mirá, hemos ido, pero mm, tenemos esa que no ese han recuerdo. ofrecido, Mm, ¿viste? Hemos encontrado gente muy, muy buena, que sí, hasta el día de hoy tenemos contactos, sí, mirá. Historia, historia, muchas historias. historias, sí, hay mucho. Y, y Néstor, vos, bueno, arrancaste con esa Daniele y después, ¿cuántas máquinas tuviste o siempre tuvieron una? Y, No, 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 llegamos a 8 máquinas, mirá, a tener 8 y muchas nuevas. Eh, hasta qué año trabajaste vos como contratista? y yo como contratista hasta hace 2 años, con Ah, un encargado, pero y después se lo di a los nietos que trabajen en ello. ¿y qué significa que los nietos continúen ese legado? Porque no es fácil, es una vida la del contratista sacrificada, ustedes lo Sí, decían. sí, Quizás hoy un sí, poco menos porque hoy hay más comodidades, más sí, comunicaciones, Sí, las casillas sí, son más lindas, uno está más sí, calefaccionado, las cosechadoras y los tractores son mejor, pero sí. igualmente la familia, no sé si sí sufre, pero digo, es una actividad que es No, difícil, digamos. es Eh, difícil, es Entonces difícil. por ahí los nietos o los hijos dicen, no, la verdad prefiero hacer otra cosa porque lo vi a los papi o a los abuelos que laburaban todo el tiempo afuera y hago otra Sí, cosa. Pero en el caso de ustedes, bueno, siguen en la actividad sus sí, nietos. ¿Qué sí, significa sí, eso para sí. ustedes? Bueno, es un orgullo que sigan, porque la mayoría no te parece que lo del otro es más lindo, ¿viste? Que es así. ¿Eh? Sí. sí, sí, es una vida sacrificada, ¿viste? Pero ahora con todas las comodidades que hay, y bueno, es mucho más llevadero también. Y, Mm. ¿viste? En cambio, en la época nuestra había que remarla bastante para ir progresando, tener un baño, porque ir una mujer en una casilla, ahora tienen baño, tienen aire acondicionado, tiene todo, pero antes no había eso. Y a veces la gente ve cuando vos cambias una camioneta o cambias una máquina, pero el sacrificio que uno hace ahí, ahora yo estoy contento, el sacrificio que hicimos de ir 30 años arriba de la casilla y que los nietos puedan estar bien y disfrutar y trabajar porque son todos buenos chicos, son todos trabajadores. ¿Qué mejor regalo poder pedir? ¿Cómo ves que es hoy ser contratista? Más, o sea, hablamos recién de las comodidades, eso está claro, es más Sí, fácil ahora que sí, antes, pero digo, la actividad en sí, sí, hablabas de que te pudiste comprar todas esas máquinas con mucho trabajo. Hoy no sé si, por lo menos lo que hablabas o lo que venías viendo hasta hace 2 años que estabas más ahí sí, metido, sí. en cuanto a la rentabilidad, el negocio, antes era más negocio, ahora menos, ¿cómo lo ves eso? Yo creo que era una parte. Cuando yo empecé, eh, o sea, existía la Cenor, no sé si la sentiste a Sí, nombrar, sí, claro. que en todos lados, bueno, andaba la Cenor, andaban algunas Daniele, y después surgió Basali. Y cuando medio Cenor cerró, se abrieron las puertas. Se mejoró, se trabajaba mejor, se cobraba mejor, se trabajaba más rinde. Y, pero bueno, siempre hubo la época buena, la época mala, y quien hizo plata, yo tuve mucha suerte, gente que se fundió, pero pusimos el lomo todos, ¿viste? Bueno, yo les voy a ir haciendo las últimas y lo primero que les Sí, quiero preguntar de esta última parte es si extrañan algo o de esa época, ¿no? sí. De más estar trabajando, ¿no? Como contratista y prestar servicio y viajar, o están bien. Dice, la verdad, ya después de tantos años.
estamos para disfrutar a los bisnietos, a los nietos y todo eso. No, no, muy bien, muy bien. Mucha gente pensaba que iba a ser yo cuando no iba a trabajar. No, comer y dormir Sí, y algún porque papel. él lo que tenía siempre acá así en la frente, trabajar, trabajar, trabajar. La meta de él fue esa, siempre trabajar. Ah, ah, Entonces, yo y tenía hoy entusiasmo, estamos mi bien. suegro y mi padre me llegaron a decir que de pobre no se sale. Y él tenía la meta que sí, y Y no salió. se va, o la idea por lo menos. Así que, bueno, y, Sí, sí, sí. bien. Lo has Y te, logrado, lo han logrado. sí, 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 sí. Algo te iba a comentar que yo, donde estamos estudiando hace 45 años, es de la mujer de Macri, Ah, mirá. La estancia, la Sí, sí. estancia de los Menditegui. Ujú, mirá. Y ¿sabe dónde trillé yo? Que no me acuerdo ahora cómo es o sea, sería el suegro que era últimamente, no, parate, ¿cómo sería? El cuñado de Macri, y tienen, a donde se casó Macri últimamente, Ajá. es una estancia, un lujo enorme. Ahí trillaba yo también. Le trillaba una estancia grande que tenían y tuve la suerte de trillar ahí con todos los lujos que hay. Mirá, qué lindo. Son lindos lugares, sí, para Sí, trabajar. no, eso está en un lugar de Tandil, es lo más lindo del la más mundo. linda. Mm. ¿Cuál era Buenísimo. el cultivo preferido para cosechar? Quizás sea el trigo, pero todos son. Sí, yo calculo que sí, eh, que el trigo da vuelta y en cambio por ahí tenés que ir por surco antes más de todo, ahora no. Mm. Pero bueno, este, Lo último que quiero preguntarles es, ¿qué podrían decirle uno y otro a alguien que como ustedes ahora esté sí, empezando, sí. bueno, su camino de contratista, que los escuche hablando de tantos años? Me imagino que también por todo lo que han ido contando, también es difícil mantener el vínculo de pareja con trabajando y viajando y todo eso. Pero la pregunta tiene que ver con qué le dirían a esos jóvenes que están arrancando a ser contratistas hoy, qué podrían transmitirles. Y bueno, yo lo que le transmitiría es que hay que aguantarse un poco cada uno. Creo que sería lo más sencillo, ¿viste? Porque hoy por algo se enojan y se separan, ¿viste? Nadie se aguanta nada. Mm, es así. Una vida común y corriente y ya está. mm. Nosotros fuimos muy bailarines a pesar de trabajar Sí, mucho, ¿eh? Ah, porque mirá. nosotros estábamos cosechando y a la noche había baile en el pueblo y nos íbamos con los muchachos y veníamos a las 4 o 5 de la mañana, nos cambiamos la ropa y a trabajar. Me gusta esa parte, sí. Vos sabés que me hacen acordar a mis abuelos que vivieron hasta los 95, 96 años y eran recontra bailarines. Mira, hasta en el último tiempo iban al club ahí en Pergamino. Bueno, ellos vivían en Pergamino, donde yo nací. Y le metían el baile. Mi abuelo estaba, me acuerdo, en silla de ruedas. No era que no caminaba, pero tenía dificultad. Y se levantaba de la silla y el tipo había música y bailaba. Una cosa de loco. Y nosotros también. Hasta que vino la pandemia, ahí ya se terminó la bailarina. Y ahí sí, no, nos guardamos todo. Bueno, Arturo y Solina, la verdad me han hecho pasar un rato lindo. Espero que ustedes también la hayan pasado lindo con esta Nosotros No, charla. también, también. muchísimas gracias y un honor para nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas Bueno, gracias. muchas gracias por el rato y por la charla. No, No, muchas Los gracias. saludo a la Muchas distancia. bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias por el rato. Chau, chau. No, Muchas gracias, gracias. gracias. Un placer ha sido.